Bien, haremos el problema número 1. ¿Qué dice el problema número 1? Un jugador de golf golpea la pelota con un hierro, lanzándola desde el suelo con un ángulo inicial de 30 grados y una velocidad de 39. ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje X? Entonces, me dicen responder con un decimal. La velocidad inicial en el eje X por fórmula, ustedes en su formulario tienen velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial. Reemplazo. La velocidad inicial en el eje X va a ser velocidad inicial 39. Por el coseno del ángulo inicial me dicen que es 30 grados. ¿Cuánto sale esa multiplicación? 33,7. 77. 33,8 redondeado. Está bien, hemos aprendido a redondear. Metros sobre segundo. Eso es lo que tenían que introducir y era la respuesta correcta. Si han respondido otras de estas, también el sistema les asume como respuesta buena. ¿Está bien? Bien. Ejercicio 1 resuelto. 1 minuto. Siguiente. Ejercicio 2. Es la misma que la 1, solamente que me piden la velocidad inicial en el eje Y en este caso. Entonces yo pongo la velocidad inicial en el eje Y por fórmula, es velocidad inicial por el seno del ángulo inicial. Tendré velocidad inicial en el eje Y va a ser 39 por el seno de 30. ¿Cuánto sale esto? Con un decimal. 19.5. 19.5. Y esa era la respuesta correcta. ¿Está bien? Ya hemos resuelto 2 preguntas en 1 minuto casi. Pregunta número 3. La pregunta número 3 me decía, un jugador de golf golpea la pelota con un hielo, lo de hace rato, ¿no? Es lo mismo que hace rato. Solamente que ahora me pide la velocidad en el eje X al cabo de un segundo. Entonces, la velocidad en el eje X nosotros sabemos por fórmula que es lo mismo que la velocidad inicial en el eje X, y eso es velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial. Entonces, teniendo en cuenta eso, si se dan cuenta, yo ya había calculado la velocidad inicial en el eje X en esta pregunta, pero puedo volver a calcular porque las preguntas estaban mezcladas. Velocidad inicial, 39. Por el coseno del ángulo inicial, que es 30 grados. ¿Cuánto sale la velocidad en el eje X? 33.8. Y esa era la respuesta correcta. Siguiente. Pregunta número 4. Lo mismo del jugador, pero ahora la velocidad en el eje Y. Entonces, la velocidad en el eje Y a mí me han enseñado a calcular con esta fórmula. Velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por el tiempo. O velocidad en el eje Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo inicial menos gravedad por el tiempo. Reemplazo ahí y esta velocidad va a ser velocidad inicial, 39. Por el seno de 30 grados. Menos gravedad, que es 9.8, y el tiempo me dicen al cabo de un segundo. Entonces, por 1. ¿Cuánto sale esta velocidad? 9.7. 9,7 metros sobre segundo. Y esa era la respuesta correcta, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Pregunta 5. ¿Qué dice la pregunta 5? Un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que sale despedida a 23.8 metros sobre segundo y formando un ángulo de 60 grados por encima del horizontal. ¿Cuál es la altura máxima que logrará la pelota? Bien, la altura máxima que va a lograr nos da un gráfico más y en max sabemos cómo se calcula velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo inicial dividido entre 2 veces gravedad. Reemplazo ahí. Y max va a ser velocidad inicial aquí es 23.8 al cuadrado. El ángulo inicial es 60 grados, entonces seno de 60 al cuadrado dividido entre 2 por la gravedad que es 9.8. ¿Cuánto sale Y max? 21,7. 21.7. Inge, Sí, a mí ese resultado me salió 21,67 en mi calculadora. Yo creo que eso, como eso me haga puesto en el examen. claro, pero le responder con un decimal. Si yo le he puesto 21,6, Inge, yo creo que me he puesto mal, porque le he puesto, me sale 21,67 a mí en mi calculadora. Exacto, si redondeamos 21,67 es 21,7. Precisamente para eso hemos avanzado el tema número 1, donde hemos visto redondeo de valores, para que en el futuro no tengamos esos errores. Si aquí hay un error desde redondeo. ¿Está bien? Vamos con la siguiente. Pregunta número 6. Es la misma del bateador, pero nos piden la distancia horizontal máxima X max. Y para eso también tenemos una fórmula. X max, ¿a qué es igual? ¿Me pueden dictar? ¿Recuerdan a qué es igual?
Velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo inicial sobre gravedad. Exactamente. Entonces, si yo reemplazaba ahí, vamos a tener velocidad inicial, ¿cuánto es? 23.8 al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo inicial, 2 por 60, dividido entre la gravedad, que es 9.8. ¿Cuánto sale X max? 50.1. 5 me salió, pero le puse 50. 50. Decía responder sin decimales. Entonces, no tengo que poner decimales, debería ser 50. ¿Verdad? 50 metros. ¿Cómo está aquí? Si han puesto 50,1, igual va a asumido como respuesta correcta. ¿Está bien? Pregunta 7. Lo mismo del bateador, pero me piden el tiempo de vuelo. Para el tiempo de vuelo también tengo una fórmula. Para el tiempo de vuelo total, me dicen que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial dividido entre la gravedad. Reemplazo ahí. Tiempo va a ser 2 veces la velocidad inicial, 23.8. Por el seno del ángulo inicial, seno de 60. Dividido entre la gravedad, que es 9.8. ¿Cuánto sale el tiempo de vuelo total que me estaban pidiendo? 4.21. Con un decimal, 4.2. la respuesta que estaba aquí, ¿verdad? La correcta. Siguiente. Un jugador de fútbol patea un balón de un córner con un ángulo de 45 grados y velocidad inicial de 20. ¿Cuál es su posición en el eje X al cabo de 2 segundos? La posición en el eje X se calcula con la multiplicación de la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. X va a ser, la velocidad inicial en el eje X es velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial por el tiempo. X va a ser, velocidad inicial, 20. Por el coseno del ángulo inicial, 45. Por el tiempo, aquí me dicen 2 segundos. ¿Cuánto sale X con 2 decimales? 28. 28,28. Lo que está aquí, ¿verdad? 28,28. Y ahí finalizaba el examen. ¿Está bien? Esas serán las preguntas. ¿Cuánto nos ha tomado resolver? Menos de 10 minutos, casi 7 minutos resolver. Si se han dado cuenta, ¿algún problema ha sido largo? No, ninguno. Ninguno, ¿verdad? Todo ha sido reemplazar. Entonces yo les estoy tratando de ayudar. Si no se estudian aunque un poquito, yo ya no puedo hacer nada. Les estoy tratando de ayudar, les estoy dando exámenes realmente sencillos, todos para reemplazar, si se han dado cuenta. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien tiene algún reclamo o alguna objeción? Solamente fallando ese